Desde que empezaron las campañas, les hemos compartido que Radio Sonora ha abierto estos espacios informativos de manera plural para que candidatos y candidatas, sin importar partido, sin importar coalición, estén aquí con nosotros en cabina y nos compartan sus propuestas de campaña. Es la manera en la que Radio Sonora contribuye a un voto más informado de la ciudadanía. Esta mañana nos acompaña el candidato a la alcaldía de Hermosillo por la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buen día para ti, muy buen día y muchas felicidades para todas las mamás que el día de hoy festejan el Día de las Madres. Les mando un abrazo con mucho cariño y muy agradecido, Niria, por este espacio. Me da mucho gusto estar por acá contigo. No, gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, las elecciones se van poniendo cada vez más intensas, candidato, y creo que en particular en Hermosillo. Y no es para menos porque Hermosillo pues es la capital del estado. El peso político de Hermosillo siempre es importante. Sí, mira, y yo te diría algo que es bien interesante también. En el caso de Hermosillo tenemos afortunadamente nosotros como ciudadanos la oportunidad de poder comparar y contrastar gobiernos ya que hemos probado en Hermosillo de todos colores y sabores. Es decir, aquí en nuestra ciudad ya hemos tenido gobiernos emanados de prácticamente todos los partidos y eso es importante porque aquí la gente ya puede evaluar con mucha claridad, con mucha precisión cómo estábamos antes, por ejemplo, hace 30 meses en materia de seguridad, cómo estamos ahora, lo que hemos mejorado, avanzado, no solo en equipamiento en patrullas, que por supuesto ha sido más de 4 veces el número de patrullas que tenemos en la ciudad, sino que hoy por hoy Hermosillo es el primer lugar en seguridad pública en todo el estado de Sonora, y no solo eso, Nira, sino que además somos el segundo lugar nacional que más logramos bajar la percepción de inseguridad en todo México. Entonces, así como estamos en eso, te puedo decir que apenas antier se dieron a conocer cifras por parte del Seguro Social, somos el primer lugar nacional en generación de empleos. Niria, se oye fácil, pero la verdad es que es algo muy bonito y debo decírtelo, no es producto del gobierno municipal, es que se están conjugando muchas cosas, entre otras la seguridad, que es un factor muy importante, los servicios públicos que han venido mejorando de manera radical. Pongo el caso de la recolección de basura, hoy es el primer lugar nacional en calificación de acuerdo al INEGI, y así como eso hemos avanzado en otras cosas importantes como el tema de obra pública, no solo en calles sino también en espacios públicos como lo hemos visto en el Cárcamo, en el Vado del Río, en el Parque Madero, que recientemente también se rehabilitó y que está lleno de miles de familias todos los fines de semana, y yo creo que eso es algo que al final de cuentas la gente va a tener la oportunidad de poder evaluar y comparar. Que además el tema es que dicen no alcanzan 3 años, pero también un gobierno municipal es muy complicado también por el tema de los recursos, es decir, no hay dinero que alcance y además el peso de los ayuntamientos también por ser la autoridad más cercana con la gente lo vuelve un tema difícil, candidato. Claro, definitivamente, Niria, y te pongo otro ingrediente adicional, que en ocasiones, por ejemplo, en el tema del transporte público, la gente piensa que es competencia del municipio cuando se trata de un asunto que está relacionado con el Estado. Ayer tenía yo, perdón que lo interrumpa, porque ayer tuvimos acá en entrevista a un candidato de Movimiento Ciudadano, de Diputación Local, y hacía una propuesta de municipalizar el transporte público. Bueno, ahora ¿valdría la pena eso que se analizara? Yo creo que lo que sí vale la pena, y eso es parte de lo que estamos trabajando, es que los municipios no sean ajenos al tema, y hoy por hoy la nueva ley de movilidad, tanto federal como estatal, permite celebrar convenios de colaboración Estado-municipio para mejorar el transporte público. Y en eso sí estamos trabajando nosotros con estudios que estamos llevando a cabo en este momento de origen-destino, es decir, de dónde sale la gente, a qué horas, cuál es el destino principal de la gente al momento de trabajo. Te pongo algunos ejemplos, Niria. Por ejemplo, yo he platicado con mucha gente en pueblitos o en Villaverde o en muchas colonias al norte de la ciudad y que van a trabajar al Parque Industrial Sur. Entonces, que es muy común ese trayecto. Sí, exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, pues yo me he encontrado con gente que hasta 2 horas y media ha hecho el trabajo. Imagínate qué poco digno, Niria, para alguien que tiene que salir a las 4:30 de la mañana para llegar a trabajar temprano la empresa y viceversa de regreso. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con ese ambiente familiar? Entonces, yo sí creo que los municipios, independientemente de que se trata de una competencia del Estado, tienen que poner sobre la mesa opciones
opciones, alternativas para mejorar el transporte público. Ajá. Y eso es algo en lo que ya estamos trabajando nosotros, Niria, Sí. pero no solo eso, sino también hay que decirlo, hay muchos temas como el agua, por ejemplo, que requieren involucrar a inversión estatal y Que federal. ese es también un tema bien importante, digo, de manera personal en este espacio informativo recibimos, candidato, Ajá. muchos mensajes de la audiencia, sobre todo del norte, haciendo reportes de que se va el agua. Estamos conversando con el candidato a la alcaldía de Hermosillo por la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Antonio Estesanán Gutiérrez, quien además busca su reelección acá en Hermosillo. Candidato, yo le preguntaba hace unos momentos qué pasa con el abasto de agua en Hermosillo. Sí. Aquí en este espacio la gente comenta, ¿hay o no hay tandeos? ¿Le avisan o no le avisan a la gente? ¿Qué ocurre en Hermosillo y particularmente de López Portillo hacia el norte? Fíjate que Agua de Hermosillo, te debo confesar algo, Niria, y no quiero con esto, por supuesto, señalar culpables, porque acuérdate que veníamos de la pandemia, y la pandemia, entre otras cosas, generó un problema muy fuerte financiero en Agua de Hermosillo. Cuando yo entré como presidente municipal en septiembre del 2021, Agua de Hermosillo, Niria, perdía 1 millón de pesos al día, es decir, lo que ingresaba contra lo que tenía que gastar, no digo de inversión, sino nada más de sueldos, de químicos, de electricidad, de lo básico para operar el organismo, perdía 1 millón de pesos diario. Entonces imagínate tú, por ejemplo, si alguien reportaba una fuga, con qué vehículo, material, se iba a poder atender una fuga, y muchas veces cuando se lograba tapar esa fuga o resolver la fuga, pues ni siquiera se bacheaba, se dejaba en tierra, la calle. Entonces, lo que nosotros hicimos en primer lugar es hacer una serie de inversiones del hermano mayor de Agua de Hermosillo, que se llama Ayuntamiento de Hermosillo, hacia Agua de Hermosillo para mejorar el servicio. Por ejemplo, todas las bombas de los pozos de Agua de Hermosillo las cambiamos por equipos modernos, eficientes, que por un lado nos den más agua y por otro lado también consuman menos electricidad para que nos generen ahorros. Estamos incluso en este momento haciendo inversiones bien interesantes, mira, que no las teníamos antes, por supuesto, para poder cuidar mejor el agua, porque en ocasiones pensamos, mira, que la solución del problema de agua en la ciudad se va a dar con más fuentes de agua, y efectivamente tenemos que garantizar más fuentes de agua, pero también lo importante es cuidar mejor el agua, y en el cuidar mejor el agua hay que ver en dónde la estamos perdiendo. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en Hermosillo, por ejemplo, imagínate tú un barril de 200 litros, un tambo de 200 litros. Eso es lo que deberíamos de consumir por persona en promedio al día. Bueno, en Hermosillo consumimos 400 litros en promedio por persona al día. Y es cierto, somos una ciudad muy cálida, pero también es cierto que consumimos el doble que Monterrey, por ejemplo, per cápita, por persona, y el triple que Saltillo, por ejemplo, que tiene más o menos el mismo clima. Entonces, es muy importante, Nidia, primero identificar dónde y por qué estamos perdiendo esa agua, en qué parte del trayecto desde que sale del pozo hasta que llega al hogar se pierde esa agua. Entonces, parte de las inversiones que hemos hecho, además de este tema de los pozos, tienen que ver con eso, en cuidar mejor el agua. Y la otra, que es otro proyecto que traigo también, es cómo aprovechamos y reutilizamos el agua. A mí me parece, Nidia, que es un pecado que en una ciudad como la nuestra no le estemos dando 2 o 3 usos al agua. Por ejemplo, ahorita logramos recientemente un acuerdo con la Ford para que la Ford empiece a utilizar agua tratada, no solo la Ford, sino las empresas proveedoras de la Ford en el Parque Industrial Sur. Reutilizarla, porque es agua que ahorita estamos nada más tratando y la estamos aventando. ¿No? Y concretamente para el norte se va a mejorar este tema. Absolutamente. ¿Qué es lo que traemos? Nosotros traemos un proyecto, y por eso, este es un ejemplo claro de que 3 años son poco, como tú bien comentas, Niria. Nosotros traemos un proyecto al que lo denominamos Plan H2O. Es un plan de inversión muy ambicioso que contempla 1,800 millones de pesos y que busca 2 cosas. Ese plan busca cuidar mejor el agua y aprovechar o reutilizar mejor el agua. Y con esos 1,800 millones de pesos, que no son ocurrencias, que forman parte de unos estudios que 2 años hemos venido haciendo, Niria, a través de Agua de Hermosillo, con el apoyo del gobierno estatal y federal, para que de manera tripartita, incluso con capital privado, podamos mejorar el organismo operador de agua potable. O sea, aquí yo creo, Niria, en el fondo, hay que dejar de darle mejoralitos a Agua de Hermosillo. Hay que irnos a una solución integral y de fondo, pero sobre todo de largo plazo para el organismo. Ahorita mencionaba también, me parece importante retomarlo en el tema de seguridad. Hablaba usted de las patrullas, y yo le decía al inicio que las campañas se están poniendo cada vez más intensas. Hay un señalamiento
señalamiento de parte de la candidata María Dolores del Río en torno a que este tema se volvió negocio. Es decir, sí, la renta de las patrullas o la compra de las patrullas hubiese sido mejor que haberlas rentado. Fíjese porque que dice, se volvió negocio. Dice ¿cómo ella. ves, Niria? ¿Cómo ves cuéntanos. que ahora nos platica eso la candidata de que fue secretaria de Seguridad Pública? Y no lo hizo cuando fue secretaria de Seguridad Pública. Curiosamente, ahora de repente le dio una preocupación. Es natural, Niria, estamos en campaña, lo entiendo, pues si ella como candidata tiene que hacer un esfuerzo pues para decir que en materia de seguridad no estamos bien, pero pues yo creo que si hay algún municipio que se salva de la ola de violencia e inseguridad que vivimos en el resto del estado y el país es Hermosillo. No en vano, Niria, somos el primer lugar en seguridad pública del estado, no en vano somos el segundo lugar nacional en reducción de inseguridad. Y bueno, Niria, yo lo único que te puedo decir es que este esquema de arrendamiento es un esquema que utiliza mucho todos los niveles de gobierno, no solamente los gobiernos, las empresas, Niria, y te voy a decir por qué. En primer lugar, porque no representa deuda, es decir, a tú adquirir o contratar un servicio de arrendamiento de patrullas, no te endeudas, y eso para mí es muy importante, porque yo no solamente me comprometí no endeudar la ciudad, sino incluso reducir la deuda. Somos el tercer municipio del país que más ha bajado la deuda, entonces esto es un tema importante. Bueno, si las compraras también y las pagas, pues tampoco te pues claro, nomás, ¿no? que tendría que tener ahí guardado en el cajón, sí, ¿no? Pues imagínate, 250 millones de pesos, 240, 230, no sé cuánto exactamente, pero bueno, ese dinero no lo teníamos, no lo tenemos, y no solamente eso, sino que además hay que recordar, Hermosillo, como todos los municipios de México, desaparecieron un fondo federal que antes tenían los municipios, que se llamaba Fortaseg. Hermosillo, por darte un ejemplo, Niria, recibía 106 millones de pesos al año de apoyo federal para equipamiento en seguridad. Hoy recibe 0 pesos. Las 220 patrullas que tenemos adicionales circulando en la ciudad se adquirieron con recurso 100% municipal, Niria. No hubo un solo apoyo ni estatal ni federal para poder pasar de 70 patrullas que teníamos en el 21 a 300 patrullas que tenemos en este momento. Ese brinco, que no es nada fácil, se hizo sin un solo peso de apoyo. Pero te decía, si me permites, 1, no es deuda. 2, este esquema, te digo, lo utilizan muchos gobiernos. Te pongo el caso de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional arrenda también patrullas. Muchas de las patrullas que vemos de la Guardia Nacional no son adquiridas, son arrendadas. Y también incluso en el gobierno de la Ciudad de México, la que hoy es candidata de Morena a la presidencia de la República, no arrendó 220 como Hermosillo, arrendó 1100 patrullas también allá, en el mismo esquema, ¿Por qué lo hacemos? Y también lo hacen las empresas, no creas que nada más el gobierno. En segundo lugar, también te ahorras mucho en el tema, por ejemplo, nosotros, el GPS, el seguro y el mantenimiento preventivo corren a cargo de la arrendadora, no corren a cargo del Ayuntamiento de Hermosillo, y eso representa también un beneficio importante. Y por supuesto, también te abre la posibilidad de que al terminar el contrato tú tengas 2 alternativas. Una, o decides adquirir las patrullas, para lo cual tenemos un derecho preferente, o 2, continúas arrendándolas, pero si es el caso, vamos incluso a pagar mucho menos de lo que ahorita pagamos. Y ¿este esquema continuaría si usted llega de nueva cuenta a la presidencia municipal? Tendríamos primero que hacer una evaluación del estado en el que se encuentran las patrullas. Lo que sí te puedo asegurar, Niria, es que fíjate qué interesante. Teníamos 70 patrullas, hoy tenemos 300, de las cuales 220 son eléctricas. ¿Cuál es el compromiso mío como candidato a presidente municipal? De que vayamos al 100% de las patrullas eléctricas. O sea, no solamente van a ser 220, van a ser 300 las patrullas eléctricas que vamos a tener en la ciudad, que vamos a cargar con energía solar y que incluso, Niria, vamos a bajar todavía más el tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia. Ahorita estamos promediando 10 minutos, pasamos de 40, Niria. 40 minutos tenías que esperar si tú llamabas al 911 a que llegara la patrulla en promedio. Hoy estamos promediando 10 y vamos por 5, Niria. No solamente vamos
a tener o van a conservarse estas patrullas que comentas, sino que vamos a tener todavía más para poder mejorar todavía los tiempos de respuestas y como yo siempre lo he dicho, porque vamos a blindar Hermosillo. Aquí no vamos a permitir que nos pase lo que nos está pasando en otras partes del estado y del país. Candidato, inevitable también preguntarle por el tema del programa Creces, que también ha generado mucha polémica últimamente. El programa Creces le acusan de haberse utilizado con fines electorales. ¿Qué Estamos en campaña. ¿Qué nos podría decir al respecto? Yo te puedo decir algo que me siento muy orgulloso. Si hay algo de lo que me siento orgulloso como presidente municipal es de la participación ciudadana. Nunca, Niria, nunca en la historia de la ciudad habíamos tenido comités que propusieran obras y que eligieran obras. Es la primera vez en la historia de Hermosillo en donde los ciudadanos salen a votar, así como cuando eligen autoridades, ahora eligen obras, y no es una cosa menor. Entre los 2 años se han elegido más de 140 obras que hoy son una realidad, gracias a que la gente salió a votar. Fíjate qué bonito esto, Niner. Tanto que hemos impulsado, querido o deseado. Es más, tenemos una ley de participación ciudadana en el estado que es letra muerta, Niner. Ningún otro municipio del estado de Sonora tiene un presupuesto participativo como lo tiene Hermosillo y es la primera vez además en la historia de nuestra ciudad en la que la gente sale a votar. Y yo lo que pudiera decir ante ese tipo de señalamientos es que no solamente va a continuar el presupuesto Creces. El primer año fue de 40 millones de pesos la bolsa para 65 obras. El segundo año fue de 60 millones de pesos la bolsa también para 65 obras, e hicimos unas poquitas más. Y el tercer año yo me comprometo que no van a ser 60, sino 80 millones. A quienes cuestionan el presupuesto Creces les tengo una muy mala noticia. No solamente va a quedarse, va a continuar y se va a ampliar para que tengamos todavía más familias que puedan proponer y elegir obras en su colonia. Si no, habría que preguntarle a muchas familias. Ayer estuve, por ejemplo, en varias colonias, en parques donde se han arreglado, 120 parques hemos arreglado en total en diferentes colonias en la ciudad. Gracias no al Toño, ni al gobierno, a ellos, porque ellos salieron a votar y son más de 65,000 hermosillenses los que han elegido las obras de la ciudad. Entonces, candidato, niega con todo esto que nos dice las acusaciones de que a través de este programa se buscaba saber la preferencia política de las personas y también pues obtener información sobre la validación de los niveles de gobierno. Bueno, a ver, Nidia, todos los gobiernos en todos los niveles siempre estamos obligados a conocer cómo estamos, cómo debemos de mejorar. Yo siempre he pensado algo, Nidia, que me gusta mucho. Dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo creo que es bien importante que los gobiernos evalúen muy bien en dónde están parados y qué áreas de oportunidad tienen. Por ejemplo, no en vano somos el primer lugar nacional en recolección de basura. Hemos avanzado muchísimo en varios servicios públicos, en recolección de basura, en separación de residuos, en clases, mira, que estamos dando en muchas escuelas, por ejemplo, para que los niñas y niños puedan aprender a reciclar los materiales como el cartón, el aluminio, el vidrio. O sea, es muy importante que los gobiernos conozcan cuáles son las principales preocupaciones ciudadanas y en base a esas preocupaciones actúen. Parte del problema que hemos tenido y que yo lo viví como candidato en el 2021 en India, tiene que ver con eso. El gobierno habla un idioma y la gente habla otro idioma. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando la gente, cuando me paraba en las colonias, me decía, Toño, la pavimentación, y volteaba a ver el presupuesto del gobierno y resulta que teníamos menos del 5% del presupuesto total del gobierno en pavimentación. Esto no puede ser, ni lo que tenemos es que alinear lo que la gente está esperando del gobierno al presupuesto, porque de otra manera, Nidia, de lengua me como un taco, como siempre dice mi papá, porque a final de cuentas estamos viendo gobiernos que hablan una cosa y que la gente está esperando otra. Y en pavimentación, a Hermosillo, ¿cómo le fue con el tema de la revalidación vehicular? ¿Y qué esperarían entonces si llega usted a reelegirse para los próximos años en ese tema? Porque los recursos se bajaron a los municipios. Es correcto, y yo, mira, yo soy una persona, mira, si te has fijado, que en todo momento pone por encima el interés de Hermosillo. Mi partido se llama la H, que es la H de Hermosillo, y lo digo con mucha claridad, porque hemos gobernado
con todos colores y sabores. Hemos hecho obras en donde gané y en donde perdí la vez pasada, porque creo que un gobierno tiene que trabajar para todas y para todos. Y en ese sentido yo siempre, nunca he regateado, te lo decía con el tema del agua. Por ejemplo, ese es un ejemplo concreto en donde yo he venido trabajando con el gobierno del estado y con el gobierno federal para poder impulsar un proyecto de gran visión, de largo plazo, de dejar de darle mejoralitos a Agua de Hermosillo, como es el caso del agua. Lo mismo te digo del Repube, no solamente lo celebro, sino que lo apoyé, fui de los principales impulsores para que esto se hiciera una realidad. Y te voy a decir algo, llevamos 1,800 millones de pesos invertidos, y de esos 1,800 millones de pesos, 87 provienen del Repube. 87 millones contra 1,800. El resto es recurso municipal, Nidia. Y hay que buscar las cosas en su justa dimensión. Claro, por supuesto que son buenísimos esos 87, los necesito, tan los necesito que nosotros como ayuntamiento pusimos el personal, el equipo, las computadoras, las horas extras, todo lo que fue el gasto operativo para regularizar los vehículos, y no en vano somos el primer lugar en el estado en regularización. Candidato, de hecho, somos el doble que el segundo lugar. Ya nos tenemos que despedir porque el INE también nos tiene cortos, pero usted debate el domingo, rapidísimo, si nos puede decir qué expectativas tiene del debate entre candidatos y candidatas este domingo. Claro, Nidia, agradecerte una vez más, desearle a todas las madres que hoy nos escuchan lo mejor en este día, que la pasen de lo mejor, y decirte que es muy sencillo. Aquí tenemos dos alternativas el 2 de junio, que eso es parte de lo que vamos a debatir el domingo. Una, o Hermosillo continúa por la ruta del cambio y la transformación que estamos viviendo en calles, en seguridad, en espacios públicos, en alumbrado público, o dos, nos dividimos y nos retrocedemos y regresamos a un pasado que ya no queremos que llegue a nuestra ciudad. Esas son las dos opciones, y el debate va a servir para eso. Yo creo que es más importante comparar resultados contra promesas o hechos contra palabras. Bien, pues ahí está entonces las propuestas, las de campaña, y pues la plática pues con el candidato Antonio Cesarán. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, gracias por la oportunidad, Nidia.